Buenos días, amados hermanos. Les saludamos cordialmente a cada uno de ustedes, deseando que Dios derrame sus bendiciones sobre su vida y sobre sus familias. Qué bueno es encontrarnos en esta mañana para compartir el devocional Mañanas con Dios, basado en el libro de Hechos del Espíritu Santo, ya llegando al último capítulo. Me refiero al capítulo 28, versículo 11 al 16, el cual estaremos leyendo y luego meditando en su palabra. Hechos capítulo 28, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios así. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseñar a Castor y Polus, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día de Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Muy bien, el viaje de Pablo a Roma fue un evento muy significativo en la historia de la iglesia primitiva. A lo largo de su camino, Pablo enfrentó numerosos desafíos y peligros, pero también experimentó protección divina, el cuidado de parte de Dios y la fe puesta en Dios y su confianza puesta en Dios en la misión que Dios le había encomendado, que Dios le había asignado. Este viaje no solamente fue un viaje en cierta manera físico, sino también un viaje de carácter espiritual, porque él iba a llevar el mensaje del Evangelio a todos los lugares donde él se había propuesto ir, y específicamente en este tercer y último viaje que Pablo realiza. Entonces Pablo aprendió a confiar en la providencia divina, en Dios, y a perseverar en su misión que Dios le había encomendado, porque este sería instrumento útil que Dios usaría para llevar el mensaje del Evangelio a reyes, a gentiles específicamente, y a todos los lugares del mundo y hasta lo último de la tierra. Esta era la visión que Dios había puesto en su corazón y había una misión que Dios le encomendaría. Después de ir de un lugar a otro, quisiéramos concentrarnos en 3 versículos que hemos leído. En el versículo 12, donde dice que llega a un lugar donde se encuentra con unos hermanos. Este lugar es Puteoli. Ahí se encuentra con unos hermanos y estos hermanos le ruegan a Pablo. Tal vez conocían de él, sabían de él, porque Pablo ya era una persona conocida en el mundo de aquel entonces por ser un predicador del Evangelio. Recordemos que en los capítulos anteriores se hace mención que Pablo está haciendo defensa de su fe ante el pueblo judío, ante las autoridades religiosas, ante las autoridades que gobernaban el imperio romano, llámese gobernadores, llámese procónsules. Allí Pablo estaba haciendo defensa de su fe. Y entonces Pablo es llevado camino a Roma para ser juzgado allí, para ser sentenciado, como se vería eso más adelante, por causa de llevar el mensaje del Evangelio. Entonces estos hermanos, según el versículo 14, salen a recibirle, tienen una buena acogida, pero qué importante es ver que ellos piden que se queden 7 días en Roma, le ruegan, dice la Escritura, es decir, hay una súplica de parte de ellos para que Pablo se quede habitando con ellos, teniendo un tiempo de confraternidad con ellos. Yo creo que con el único fin de escuchar a un gran hombre de Dios
que llevaba palabra, llevaba mensaje de Dios, instruía, enseñaba, iba formando a la gente. Entonces era una oportunidad que ellos veían, que tenían y veían en el apóstol Pablo para ser enseñados por él. Qué lindo es cuando hay hermanos que en este caso atienden y en este caso están velando por la necesidad de Pablo, pero quieren estar con él porque ellos tienen hambre y sed de Dios y saben que el apóstol Pablo es el instrumento que Dios usaría para la edificación de su fe. Pero no solamente el versículo 14, sino el 15, dice también que habían hermanos también que salieron a recibirle hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo también. Bueno, este grupo de hermanos sale a recibirle, y este término es interesante porque tiene una connotación importante. ¿Quiénes salían a recibir al emperador cuando éste llegaba de un lugar a la ciudad? Eran recibidos por el pueblo, por la ciudadanía, pero también era escoltado por sus soldados romanos. Entonces era todo un festín cuando el emperador llegaba por la ciudad, llevado por su carruaje, escoltado por sus soldados, y todo el pueblo ahí estaba vitoreando al emperador, en este caso el emperador romano, y saludándolo. Entonces Pablo fue recibido de esta forma por los hermanos, y Pablo se siente honrado, Pablo se siente atendido, Pablo siente que la generosidad de los hermanos es está puesta a su disposición de atenderlo, de querer cuidarlo y atender a todas sus necesidades. Por eso Pablo dice que él agradece a Dios por la atención, a pesar de todo lo vivido en el trayecto, todo lo que había pasado en el trayecto de Pablo en su navegación, en la embarcación, de llegar de un lugar a otro, de pasar peligros, momentos duros y difíciles, desafíos indudablemente, porque donde Pablo llegaba estaba la bendita protección de Dios sobre él, y entonces era una oportunidad para dar testimonio de la fe, y muchos milagros se hacen ahí, como los vimos en los versículos anteriores, del capítulo 28, de los versículos que hemos leído entonces anteriormente, donde Pablo es mordido por una serpiente, y entonces Dios es un milagro y está preservando y cuidando su vida. Entonces estamos viendo, hermanos, a un apóstol Pablo que es recibido por los hermanos, atendido por ellos, de tal manera que Pablo está agradecido a Dios. Está profundamente agradecido a Dios porque ve que soberanamente Dios está cuidando de él, está usando a los hermanos para atenderlo, para estar con él, para confraternizar con él, y de esta manera agradece a Dios, pero también dice cobra aliento, se anima, se alienta, porque en medio de las dificultades este es un ánimo, un aliento. Cuando los hermanos están cerca de otros hermanos que están viviendo momentos duros y difíciles, y están con él ahí, visitándole, orando con él, hablándole las palabras, alentándole. Entonces eso realmente hace de que el corazón de un creyente viviendo el momento más duro y difícil se anime, se aliente, entonces mantenga la esperanza, vive y siga confiando en Dios. En este caso, entonces, estos hermanos, unos salen a rogarle que no se vaya, que se quede con ellos, está bien atendido, otros salen a recibirle, ¿verdad? Como un emperador, a saludarlo, a atenderlo. Y entonces Pablo está sumamente cuidado por Dios y también por cada uno de estos hermanos. Pablo tiene un corazón agradecido a Dios, un corazón donde está animado y donde quiere seguir adelante, y sabe que él espera en adelante en Roma, en una ciudad grande, en un imperio que gobernaba el mundo de aquel entonces, inmenso, grande. Llega a esta ciudad a hacer defensa de su fe, y con la autoridad que Dios le ha conferido, no tiene temor y está dispuesto indudablemente a dar a conocer el mensaje, el evangelio, por el cual
Él sabe que ha sido llamado a esta misión. Pero también quiero concluir con el versículo 16, que cuando Pablo llega ya a Roma, está bajo el cuidado y juntamente con otros presos de un centurión que quiere decir que una persona que está a cargo de 100 personas, soldado romano de 100 personas, entonces este hombre este hombre cuida y está cuidando de los presos y los entrega al prefecto militar, es decir, a una alta autoridad quien recibe a los presos y a Pablo para que estos fueran encarcelados y fueran sentenciados frente a un juicio, fueran frente a un juicio para luego ser sentenciados. Entonces, es interesante lo que se subraya en este versículo 16, que el apóstol Pablo se le permitió, dice, vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Es decir, él no fue preso juntamente con las demás personas que estaban con él, sino estaba en un lugar aparte, estaba en un domicilio, como lo va a describir los versículos más adelante, y seguramente ya lo veremos detalladamente. Y está Pablo en un domicilio, y ahí de una manera especial, cuidado, protegido y atendido, pero custodiado por un soldado romano que está turnándose y haciendo guardia con otros cada 4 horas, y donde Pablo no está solo, indudablemente está encadenado su mano de Pablo a la mano de este soldado romano que está siendo relevado por otros también cada 4 horas, y es una oportunidad de Pablo para hablarle del Evangelio y nunca pasa por alto esto. Y esto lo hace mención en Filipenses capítulo 1, donde Pablo narra y dice que agradece a Dios porque ve que el Evangelio no se detiene sino progresa, hay un avance, hay un desarrollo, porque Dios le da la oportunidad de hablar a todos los que están en el pretorio, es decir, todo este cuartel, habla del cuartel de soldados romanos donde estaban ahí, donde están relevándose para cuidar a Pablo, y Pablo ve como una puerta abierta para hablar el mensaje del Evangelio. Entonces, este camino del apóstol Pablo hacia Roma es un camino de oportunidad, un camino que, si bien es cierto, es duro y difícil por lo que él vivió y pasó, peligro de muerte, ataque espiritual a su vida. Entonces Pablo sabe de que este camino que Dios le ha trazado para ir a Roma, con dificultad, con oposición, con ataques del maligno, es una puerta abierta para llevar el mensaje del reino de Dios. Amado hermano, hermana, creo que aquí aprendemos 2 cosas. Primeramente, a saber ser hospedadores, a saber cuidar y atender a los siervos de Dios, aquellos que llevan el mensaje de la buena nueva, a acoger a los hermanos y hermanas en la fe y atenderlos, a honrarlos realmente cuando se necesita hacerlo, como fue honrado el apóstol Pablo. Pero también aprendemos cómo Dios en su providencia cuida, guarda y protege la vida de sus siervos, de sus hijos, en medio de la oposición, en medio de la dificultad, de todo lo que vivió y pasó Pablo. Entonces es guardado y cuidado por el Señor. Mis amados hermanos, el camino nuestro puede estar lleno de dificultad, lleno de oposición, de ataques del maligno, pero cumplamos con la misión que Dios nos ha dado. Sigamos predicando el Evangelio, anunciemos a Cristo, como Pablo lo hizo. Esto es lo que tenía en su mente y en su corazón. Así que, mis amados hermanos, les invito a orar para cerrar este tiempo de oración. Padre, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias porque Pablo, camino a Roma, Señor, fue significativo llegar para su vida, para su ministerio, en la visión y en la misión que tú le habías encomendado, llevar el mensaje del reino de Dios. Pusiste hermanos y hermanas que cuidasen de él, que sean generosos, que lo atendiesen, Señor, que lo recibiesen Señor, y de tal manera que pudieran honrarlo, Señor amado, en el ministerio al cual tú le habías llamado.
alegraste su corazón, lo animaste, lo alentaste y tuvo un corazón agradecido para seguir, Señor, su camino, Señor, sabiendo lo que le podía esperar en adelante, pero con un corazón contento, Señor, agradecido delante de ti. Señor, muchas gracias. Danos siempre ser hospedadores con nuestros amados hermanos, atenderlos, confraternizar con ellos, pero también, Señor, a reconocer que en tu providencia tú nos guardas y nos cuidas y nos proteges de todo mal. Te alabamos, te adoramos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndonos, mis amados hermanos.